Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal de nuevo. Hoy vengo a una continuación del objetivo de la Torah. Vamos a ver qué es la Torah. Se ha escrito mucho sobre cuál es el objetivo del Humash, los 5 libros de la Torah, que ya lo vimos anteriormente lo que es. Y vimos que la gente se pregunta, ¿qué es la Torah? La Torah es un libro de historia. ¿Qué es? ¿Qué es realmente la Torah? Es un libro de ética, de leyes, de hecho, o sea, ¿qué es? Es un libro, es el libro más vendido cada año durante los últimos 3.300 años. Es el, como le llaman, el bestseller más vendido, pero no es un bestseller, es un libro sagrado que ya lo vimos anteriormente, que Hashem, Dios lo escribió antes todavía de la creación y se la entregó a Moshe y se la dictó a Moshe. Entonces vamos a ver qué es la Torah. O sea, quizás lo más obvio, o sea, que el Humash sea un libro de leyes, porque la palabra de Torah, la palabra Torah significa instrucciones. Es decir, contiene cada ley y concepto necesario para tener una apropiada vida judía, tanto individual como comunal. Se dice que la Torá es la constitución de la nación judía. Los ideales de Shabbat, la Tzedaká, la Tzedaká es la caridad, la centralidad de Israel. De hecho, los 613 preceptos, las mitzvot, las 613 mitzvot se encuentran contenidas en la Torah, en esta misma Torah. Sin este libro, el judaísmo no existiría. También es un libro de historia. Sin embargo, el Humash es más que un listado de 613 preceptos. No nada más son las leyes, los 613 preceptos, porque hay docenas de historias intercaladas a lo largo de ella. O sea, vemos en cierto aspecto el Humash también sirve como un libro de historia, porque nos relata una cronología de eventos de los primeros 2500 años de existencia humana. En muchos casos, la Torah realiza un gran esfuerzo para registrar con precisión nombres, lugares, eventos. Hay capítulos enteros que se trata de listados de nombres de generaciones y generaciones y generaciones. Este libro es una cronología, son las crónicas de la humanidad. Así nos dice en Génesis, en Bereshit, capítulo 5, 1, nos habla así, nos dice, este es el libro de las crónicas de la humanidad. Bueno, también le llaman el libro del ADN nacional del pueblo judío. Sin embargo, el Humash nos omite muchísimos detalles. Por ejemplo, cuando Abraham Avinu aparece por primera vez en el libro de Génesis, de repente ya tiene 75 años de edad. Y es una de las figuras más importantes de la historia judía. La Torah pasa por alto su infancia y su adultez, pero lo vemos registrado en los libros de Midrash y todos los libros que son la Torah oral. Pero en la Torah escrita apenas aparece cuando tiene 75 años de edad, imagínense, y es el primer judío, la persona más importante de la historia del judaísmo. Por tanto, es obvio que las historias que sí fueron incluidas deben tener un objetivo especial que va más allá de su valor histórico, porque la Torah no te omite nada, la Torah no te dice nada para así nada más. Todo tiene un objetivo y todo nos viene a traer una enseñanza. Hay un concepto llamado Maaseh Avot Siman Levanim. O sea, la traducción de esto es: las acciones de los ancestros son una señal para los hijos. O sea,
todas los maasim de nuestros abot, todas las historias de nuestros patriarcas, de nuestros antepasados, son una señal para nuestros hijos, porque nuestros patriarcas y nuestras matriarcas son un modelo para toda la historia judía, son un modelo a seguir para toda la historia judía. Por eso tenemos que poner muchísima atención en lo que ocurre en la fase temprana de la Torá, que son todas las historias de la Torá, porque es entonces cuando se determinan los patrones, los eventos de la Torá que crean realidades espirituales. Es como una especie de ADN que persiste durante toda la historia judía. Por ejemplo, la rivalidad que pasó entre los hermanos Jacob y Esaú persiste hasta la actualidad como una de las fuentes principales del antisemitismo. En otras palabras, la historia se repite. En términos teológicos, la historia judía es un destino judío. También el libro de la Torá, el Humash, es un libro de sabiduría. Además de todo esto, cada incidente de la Torá nos ofrece conocimientos invaluables sobre el comportamiento humano. O sea, la Torá se le llama también Torat Haim. ¿Qué significa Torat Haim? La Torá de la vida. Significa instrucciones para la vida. Como lo hemos hablado anteriormente muchas veces, es el instructivo para la vida. De las historias de la vida, de todos nuestros antepasados, derivamos aprendizajes de cómo comportarnos, los cuales nos ayudan a guiar nuestra vida y a dirigir nuestras vidas día a día. La Torá es una fuente de sabiduría inagotable que nos enseña cómo ver el mundo, cómo tener mejores relaciones, cómo alcanzar una paz mental y una paz espiritual, cómo relacionarnos en el mundo en general. A pesar de los valores de la Torá, que pueden parecer a veces irrelevantes o a lo mejor antiguos frente al mundo moderno, es todo lo opuesto. O sea, en verdad es todo lo opuesto. Todo lo que nos enseña la Torá se pone para este mundo. Todos los aspectos externos de la sociedad han cambiado, sí, con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos, pero la naturaleza básica humana no lo ha cambiado, sigue siendo la misma. Mientras que los valores contemporáneos tienen un origen humano y son pasajeros, los de la Torá son divinos y eternos. Son eternos. O sea que las lecciones de la Torá es eterna, eterna. El libro de la Torá también contiene secretos ocultos. A estos secretos ocultos se le llama la Cábala. Dijimos que Hashem nos entregó la Torá escrita y la Torá oral. Y todas las cosas ocultas de la Torá se encuentran en la Cábala. También hay una capa muy profunda en el Humash, en este Pentateuco de los 5 libros de Moisés, los 5 libros de la Torá. Existe una capa muy, muy, muy profunda. El Midrash dice que Dios miró en la Torá, o sea, era su maqueta, sus apuntes, y creó el mundo. O sea, tal como un arquitecto traza primero los planos, como lo hemos mencionado en muchas de nuestras clases y en muchas de nuestras conferencias, la Torá fue creada anteriormente y Hashem tomó apuntes y fueron los instructivos donde él se basó para crear al mundo. Tal como un arquitecto traza los primeros planos y luego el constructor produce la estructura física, Dios primero escribió la Torá, así como un instructivo, como unos planos, y luego creó el mundo usándolo como plano. En otras palabras, la Torá es la causa y el mundo es el resultado. Como tal, si la Torá no existiera, el mundo tampoco existiría. Cada detalle del mundo existe porque la Torá así lo dice, como escribió el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna
Fue un rabino muy, muy grande que vivió en Vilna y hay historias de él muy interesantes, que él creó también un muñeco que se le llamó el golem, que el Gaón de Vilna lo creó, pero bueno, es otro tema que no vamos a hablar de esto. Él nos escribió: la regla es que todo lo que fue, es y será, hasta el final de los días, está incluido en la Torá. Como lo platiqué la vez pasada, que las Torres Gemelas y todos nosotros estamos ahí puestos en la Torá. Todos nosotros estamos escritos en cada una, en la Torá. Cada uno tiene su página escrita en la Torá. Cada historia, cada cosa está escrita en la Torá. Bereshit, la primera palabra de Génesis, hasta el final, las últimas palabras de Deuteronomio, que son Leinei Kol Israel, que son las últimas palabras del Deuteronomio. Desde la primera Bereshit hasta Leinei Kol Israel, las últimas palabras del Deuteronomio. Esto no solo es cierto en un sentido general, sino que incluye los detalles de cada especie y de cada persona individualmente, como se los dije anteriormente. Cada uno de nosotros se encuentra ahí metido, pero no sabemos verlo porque no somos adivinos, pero cuando suceden las cosas ya los encuentran, junto a los detalles más diminutos de todo lo que se les ocurra, desde el día hasta su nacimiento, hasta su muerte, todo se encuentra ahí. Los versículos aparentemente más triviales del texto de la Torá contienen muchísimas lecciones y significados secretos, incluso una pequeña marca, como un asterisco, como una apóstrofe o un acento, es la letra pequeñita, una yud, por ejemplo, o las marcas más decorativas, cualquier cosita, fueron puestas ahí por Dios para enseñarnos una gran cantidad de lecciones. O sea, no hay nada, no hay una letra de más ni una letra de menos. La Torá contiene también muchísimos mensajes codificados. Hay un cabalista muy grande que se llama Moshe Cordovero. Él escribió: los secretos de nuestra sagrada Torá son revelados por medio del conocimiento de combinaciones numerológicas, o sea, la gematria, intercambio de letras primeras y últimas letras, formas de letras, primeros y últimos versículos, un salteo secuencial de letras y combinaciones de letras. Estos son secretos poderosos, ocultos e inmersos. Una vez les platiqué y les enseñé al grupo de muchachos cómo está escrito en salteo fijo y cómo esto en la Torá, cómo está la destrucción de las Torres Gemelas y todo lo que pasó alrededor. Se dice que la Torá es la mente de Dios. Si queremos conectarnos con nuestro Creador, debemos entender su libro. Como dijimos anteriormente, Hashem creó la Torá anteriormente, antes de la creación, y después fue entregada a Moshe en el Sinai en el año judío del 2448, contado a partir de la creación, o en el año 1313 antes de la era común. La Torá fue dictada a Moshe directamente por la boca de Dios, letra por letra, palabra por palabra. Moshe escribió la Torá de la misma manera que un escriba lo hace en la actualidad, con pluma y tinta en un cuero que tiene forma de rollo. Mucha gente pregunta: ¿cómo sabemos que la Torá es cierta? Especialmente debido a la central importancia que tiene la Torá en la vida judía, es crucial que podamos establecer la veracidad de la Torá como un documento preciso y verdadero. Hay muchísimos escritos excelentes sobre este tema para desarrollar, podemos buscar un libro que se llama Permiso para Recibir. Esto habla de 4 enfoques racionales del origen divino de la Torá. Y también hay una presentación muy concisa que pueden encontrar que se llama ¿Habló realmente Dios en el Sinai? Se los recomiendo que lo busquen.
Y bueno, a lo largo de las generaciones siempre se tuvo extremo cuidado de preservar la Torá tal y como fue entregada a Moshe. Dado que toda la Torá debe ser perfecta hasta el último detalle, está prohibido escribir ni siquiera una letra sin copiarla de otra Torá. Es más, el escriba debe de repetir cada palabra en voz alta antes de escribirla para asegurar la precisión de copiarla. Este procedimiento de escritura es un rollo de Torá, fue repetido con el pasar de los años infinitas veces y calificada asegurando que la integridad de la Torá por más de 3.300 años, donde no se ha cambiado ni una sola letra. ¿Cuándo se escribió la Torá? Justo antes de la revelación del Sinai. Moshe escribió todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Después de eso, Dios le dictaba cada versículo y Moshe lo repetía en voz alta y luego lo escribía. Al final de los 40 años de vagar por el desierto, después de que Dios terminó de dictar la Torá, toda la Torá a Moshe, unió todos los versículos en un rollo. La Torá nunca fue escrita con puntuación, a pesar de que la estructura de sus oraciones le fue revelada a Moshe y transmitida junto con las notas que usan cuando se usa para leer la Torá. Antes de su muerte, Moshe escribió 13 rollos de Torá. 12 de ellos fueron distribuidos, uno a cada una de las tribus, y el 13º fue puesto en el arca de la alianza, en el arca del pacto, junto con las tablas de piedra, con los 10 mandamientos que recibió en el Sinai también. Si alguien hubiera intentado reescribir y falsificar la Torá, el rollo que se encontraba en el arca hubiera sido testigo en su contra. De la misma forma, si hubiera tenido acceso al rollo del arca, hubiera tratado de falsificar las copias distribuidas entre las tribus, hubieran sido también testigos en su contra. Hoy en día podemos ver los frutos de este sistema, los rollos de Torá de todo el planeta, desde Yemen hasta Rusia, desde Egipto hasta Australia, han probado ser increíblemente fieles porque todos son igualitos y no tienen ni una variación entre ellos. Esto nos da la confianza de que la Torá que tenemos hoy en día es el mismo texto que recibimos en el Har Sinai. La ley oral, que es la Torá oral, fue un principio fundamental de la creencia judía en toda la Torá. Tanto la escrita como la oral le fue entregada y revelada a Moshe por Dios. La Torá escrita enlista los mandamientos y la Torá oral explica cómo llevar a cabo todo. Muchas de las leyes judías no están mencionadas directamente en la Torá, sino que son derivadas por medio de alusiones del texto que fueron explicadas oralmente, directamente a Moshe. Y con esto nos despedimos y explicamos todo lo que es la Torá. Pero la Torá oral, todo fue transmitido de generación en generación. La Torá no es una obra de referencia que fue escrita para quedarse en un estante, sino que debe ser vivida y internalizada. El intercambio que se da entre el maestro y el estudiante, gracias al estudio oral, nos alienta a discutir y clarificar sobre toda la Torá a la perfección. Y el hecho de que haya miles de personas estudiando la misma información garantiza que no haya lugar para errores en la transmisión. O sea, hace ya casi más de 2000 años, los romanos capturaron Jerusalén y enviaron a los judíos al exilio. El presidente del pueblo judío, que era Rabbi Yehuda Hanasi, se dio cuenta que el sistema de transmisión de maestro-alumno corría peligro por toda la persecución, lo que habíamos hablado anteriormente, por la que escribió la Torá oral, que se llama la Mishnah, para que se evitara que fuera olvidada. Con el pasar de las generaciones fue escrita más información en el Talmud para explicar la Mishnah.
En la actualidad, las leyes básicas están publicadas en el Código de Ley Judía, que es el Shulchan Aruch, y sus comentarios adjuntos. De todos modos, gran parte de la Torá continúa siendo preservada de forma oral y es transmitida de maestro a alumno siempre. Dios es su infinita sabiduría. En su infinita sabiduría concibió el sistema más perfecto de transmisión de la Torá a lo largo de las generaciones. No es una ley escrita y tampoco es una ley oral, es ambas, tanto la Torá escrita como la Torá oral. Ok, ahora sí, amigos, su amiga Shirley Dovin Rosenthal se despide de ustedes con cariño desde Cali, Colombia.